Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, we will be reading from 9th Canto, Chapter 10, the pastimes of Ramachandra. Vamos a leer del capítulo 10 del canto noveno, Srimad Bhagavatam, los pasatiempos de Ramachandra. The original story is in Valmiki's Ramayana, 24,000 verses. La historia original lo encontramos en el Ramayana de Valmiki, que tiene 24,000 versos. Srimad Bhagavatam has 18,000. Ramayana is 30% larger. El Srimad Bhagavatam tiene 18,000. Entonces con 24,000 tiene un 30% más el Ramayana. Now, because everybody knows the story, we will not tell the story of the Ramayana. Como todo el mundo conoce la historia, no vamos a contar la historia del Ramayana. So the same thing Shukadeva Goswami says in Srimad Bhagavatam. Lo mismo dice Shukadeva Goswami in Srimad Bhagavatam. He will tell Maharaj Parikshit that because everybody knows the story, I will not tell the story, I'll just summarize it in one chapter, basically. Como todo el mundo conoce la historia, lo has escuchado muchas veces, le dice, voy a resumir todo en un capítulo. So these 24,000 verses will have in 55. Los 24,000 versos los vamos a resumir en 55. We'll see how far we get. Vamos a ver hasta dónde llegamos nosotros. So we have verse number 2 here, text verso número 2. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tasyapi Bhagavanesha Sakshat Brahma Mayo Hari Angshashena Chaturdhagat Putratvam Prartitattu Surai Rama Lakshmana Bharata Shatrugna iti sangyaya Tasyapi Bhagavanesha Sakshat Brahma Mayo Hari Angshashena Chaturdhagat Putratvam Prartita Surai Rama Lakshmana Bharata Shatrugna iti sangyaya Tasyapi Bhagavan Esha Sakshat Brahma Mayo Hari Angshashena Chaturdhagat Putradvam Prartita Surai Rama Lakshmana Bharata Shatrugna iti sangyaya Tasya. Vamos a solamente hacer el español. Del de Maharaj Dasharat. Api. También. Bhagavan. La suprema personalidad de Dios.
la suprema personalidad de Dios, Eshaha, todos ellos, Sakshat, directamente, Brahmamaya, el Parabrahman supremo, la verdad absoluta, el todo Brahman supremo, la verdad absoluta, Harihi, Hari, la suprema personalidad de Dios, la suprema personalidad de Dios, Ansha Anshena, Ansena, con una expansión de una porción plenaria, expansión de una porción plenaria, Chaturda, Chaturda, con 4 expansiones, 4 expansiones, Agat, Agat, aceptó, aceptó, Tutatvam, Utradvam, ser hijo, ser hijo, Prartita, Partita, al recibir oraciones, al recibir oraciones, Surai, Surai, de los semidioses, de los semidioses, Rama, Rama, el señor Ramachandra, el señor Ramachandra, Lakshmana, Lakshmana, el señor Lakshmana, el señor Lakshmana, Bharata, el señor Bharata, el señor Bharata, Shatrugna y el señor Shatrugna, el señor Shatrugna, Iti, así, así, Sanyaya, Sanyaya, con distintos nombres. con distintos nombres. Translation. Being prayed for by the demigods, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth Himself, directly appeared with His expansion and expansions of the expansion. Their holy names were Rama, Lakshmana, Bharata, and Shatrugna. These celebrated incarnations thus appeared in 4 forms as the sons of Maharaj Dasharatha. En respuesta a las oraciones de los semidioses, la Suprema Personalidad de Dios, la verdad absoluta en persona, hizo su advenimiento acompañado de su expansión y de las expansiones de su expansión. Sus santos nombres fueron Rama, Lakshmana, Bharata y Shatrugna. Estas famosas encarnaciones aparecieron en 4 formas como hijos de Maharaj Dasharat. So this is text 2. En text 1 se dijo, esos versos 2, en el primer verso se dice Shukadeva Goswami. He says, the son of Maharaj Katvanga was Dirgabahu. El hijo de Maharaj Katvanga fue Dirgabahu. His son was the celebrated Maharaj Raghu. Y su hijo fue el célebre Maharaj Raghu. From Maharaj Raghu was born Aja. Y de Aja came Maharaj Dasharat, the great personality. De Maharaj Raghu nació Aja y de Aja nació Maharaj Dasharat, la gran personalidad. So purport, significado de Srila Prabhupada. Lord Ramachandra and his brothers, Lakshman, Bharata, and Shatrugna, are all Vishnu Tattva, not Jiva Tattva. El Señor Ramachandra y sus hermanos, Lakshman, Bharata y Shatrugna, son Vishnu Tattva, no Jiva Tattva. The Supreme Personality of Godhead expands into many, many forms. La Suprema Personalidad de Dios se expande en muchísimas formas. Advaitam, Achyutam, Anadi, Anantarupam. Although there are one and the same, Vishnu Tattva has many forms and incarnations. Aunque hay muchas formas y encarnaciones, Vishnu Tattva, todas ellas son exactamente la misma persona. As confirmed in Brahma Samhita, como se confirma en la Brahma Samhita, Ramadi Murtishu Kala Niyamena Tishtan. The Lord is situated in many forms, such as Rama, Lakshmana, Bharata, and Shatrugna, and these forms may exist in any part of His creation. El Señor posee muchas formas, tales como Rama, Lakshmana, Bharata, and Shatrugna, y cuya existencia puede manifestarse en cualquier parte de su creación. All these forms exist permanently, eternally, as individual personalities of Godhead, and they resemble many candles, all equally powerful. Todas esas formas existen permanente y eternamente como personalidades de Dios individuales,
son como infinidad de velas con la misma capacidad luminosa. Lord Ramachandra, Lakshman, Bharata, and Shatrughna, who, being Vishnu Tattva, are all equally powerful, became the sons of Maharaj Dasaratha in response to prayers by the demigods. El Señor Ramachandra, Lakshmana, Bharata y Shatrughna, que eran Vishnu Tattva y que por lo tanto poseían el mismo poder, nacieron como hijos de Maharaj Dasaratha en respuesta a las oraciones de los semidioses. Om Jnanatimirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Vanchakalpa Taruvyaschcha Kripa Sindhugairacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. So this is of course important, and Prabhupada mentions it quite often. Eso es importante, y Prabhupada lo menciona a menudo, that all these different forms of the Lord, expansions, Vishnu Tattva, they are equally powerful. Todas las formas del Señor, esas expansiones, tienen el mismo poder. And he gives the example of the candle, as here he does. Él da el ejemplo de la vela, que aquí también lo da. And this example comes from Brahma Samhita also. Ese ejemplo también viene de la Brahma Samhita. And it's a perfect example. No? Es un ejemplo perfecto. You imagine, we all have experience, you have a candle, and then you have the same type of candle. ¿No? Tenemos una vela y tenemos el mismo tipo de vela 1000. Mucho para hacer 100. Ya son muchas. So we have a lot of candles, maybe 100. So then, if you start to light one candle from the first one, ¿no? Empezamos a encender la segunda vela de la primera. The light that comes from both candles is exactly the same. ¿No? La luz que viene de cada vela es exactamente igual. Still, one candle has ignited the other one. One is the first, the original. Aún así, una de las velas es la primera y ha encendido la segunda. And like that, and even the 100th candle, ¿no? Incluso la vela número 100 tiene la misma luz que la primera. Has exactly the same light as the first one. So, if that is a material example, and it shows perfectly well how this works, ¿no? Es un ejemplo material y muestra perfectamente cómo funciona, ¿qué decir de la plataforma espiritual, Vishnu Tattva, so to speak of the Vishnu Tattva platform? So, all these different forms, they're all the same as far as their quality goes, but Krishna's tu Bhagavan Swayam. Ete Kala Chamsha. There's so many different forms, but one, Krishna, is the original, Ishvara Parama. Hay muchas formas, Vishnu Tattva, pero una es la primera, la original, el supremo que es Krishna. So, we're just going to continue reading, I guess, and sometime we'll have some purport, otherwise it will be too long. Vamos a continuar leyendo. Y a veces sí un significado, porque si no va a ser demasiado largo.
And yes, as we said, this chapter just summarizes the whole Ramayana in a few verses, basically. Ese capítulo resume el Ramayana en prácticamente pocos versos. So let's see. Verso 3, third verse. O King Parikshit, the transcendental activities of Lord Ramachandra have been described by great saintly persons who have seen the truth. Because you have heard again and again about Lord Ramachandra, the husband of Mother Sita, I shall describe these activities only in brief. Please listen. O Rey Parikshit, las trascendentales actividades del Señor Ramachandra han sido narradas por grandes personas santas que han visto la verdad. Como tú ya has escuchado muchas veces la historia del Señor Ramachandra, el esposo de Madre Sita, mi relato de sus pasatiempos será breve. Escucha, por favor. Vamos a escuchar. Text 4, verso 4. To keep the promise of his father intact, Lord Ramachandra immediately gave up his position of king and, accompanied by his wife, Mother Sita, wandered from one forest to another on his lotus feet, which were so delicate that they were unable to bear even the touch of Sita's palms. Para sostener a la promesa de su padre, el señor Ramachandra no dudó en abandonar la posición de rey y en compañía de su esposa Madre Sita anduvo errante de bosque en bosque con sus pies de loto tan delicados que hasta el contacto de las manos de Sita les era áspero e intolerable. The Lord was also accompanied by Hanuman, king of the monkeys, and by his own younger brother, Lord Lakshman, both of whom gave him relief from the fatigue of wandering in the forest. Le acompañaron también Hanuman, el rey de los monos, y su hermano menor, el señor Lakshman, quienes le aliviaban de las fatigas del bosque. Having cut off the nose and ears of Shurpanakha, thus disfiguring her, the Lord was separated from Mother Sita. Por haber desfigurado a su Shurpanakha, cortándole la nariz y las orejas, el Señor se vio separado de Madre Sita. He therefore became angry, moving his eyebrows and thus frightening the ocean, who then allowed the Lord to construct a bridge to cross the ocean. Debido a ello se enfadó mucho y el océano, aterrorizado por el movimiento de sus cejas, le permitió construir un puente para cruzarlo. Subsequently, the Lord entered the kingdom of Ravana to kill him, like a fire devouring a forest. A continuación, el Señor entró en el reino de Ravana para matarle, como un incendio que devora un bosque. May that Supreme Lord Ramachandra give us all protection. Que el Señor Supremo Ramachandra nos brinda plena protección. In the arena of sacrifice performed by Vishwamitra, Lord Ramachandra, the king of Ayodhya, killed many demons, rakshasas, and uncivilized men who wandered at night in the mode of darkness. En el recinto del sacrificio celebrado por Vishwamitra, el señor Ramachandra, el rey de Ayodhya, mató a muchos demonios, rakshasas y hombres incivilizados que merodeaban por la noche, cubiertos por la modalidad de la oscuridad. May Lord Ramachandra, who killed these demons in the presence of Lakshmana, be kind enough to give us protection. El señor Ramachandra, que mató a esos demonios en presencia de Lakshmana, tenga la bondad de darnos protección. O King, the pastimes of Lord Ramachandra were wonderful, like those of a baby elephant. Ahora, y los pasatiempos del señor Ramachandra fueron maravillosos, como los de un bebé elefante. In the assembly where Mother Sita was to choose her husband in the midst of the heroes of the world, he broke the bow
belonging to Lord Shiva. Él rompió el arco del Señor Shiva ante los héroes de este mundo en la asamblea convocada para que Madre Sita eligiese esposo. This bow was so heavy that it was carried by 300 men, but Lord Ramachandra bent and strung it and broke it in the middle, just as a baby elephant breaks a stick of sugar cane. El arco era tan pesado que se necesitaron 300 hombres para transportarlo. Pero el señor Ramachandra lo dobló, tensó la cuerda y lo partió por la mitad con la misma facilidad con que un bebé elefante parte una caña de azúcar. Thus the Lord achieved the hand of Mother Sita, who was equally as endowed with transcendental qualities of form, beauty, behavior, age, and nature. De ese modo, el Señor obtuvo la mano de Madre Sita, que poseía sus mismas cualidades trascendentales en cuanto a forma, belleza, comportamiento, edad y naturaleza. Indeed, she was the goddess of fortune, who constantly rests on the chest of the Lord. En verdad, ella era la diosa de la fortuna, que reposa eternamente en el pecho del Señor. While returning from Sita's home after gaining her at the assembly of competitors, Lord Ramachandra met Parashuram. Cuando el señor Ramachandra regresaba después de conquistar a Sita en la asamblea de pretendientes, Parashuram le salió al paso. Although Parashuram was very proud, having rid the earth of the royal order 21 times, he was defeated by the Lord, who appeared to be a kshatriya of the royal order. Parashurama estaba muy orgulloso de haber liberado a la tierra de la orden monárquica en 21 ocasiones. Pero el señor, que actuaba como un kshatriya de la orden monárquica, le derrotó. Carrying out the order of his father, who was bound by a promise to his wife, Lord Ramachandra left behind his kingdom, opulence, friends, well-wishers, residents, and everything else, just as a liberated soul gives up his life, and went to the forest with Sita. Cumpliendo la orden de su padre, que se vio atado por una promesa hecha a su esposa, el señor Ramachandra dejó atrás su reino, con sus opulencias, sus amigos y bienquerientes, su residencia y todo lo que poseía. Y del mismo modo que un alma liberada renuncia a la vida, se marchó al bosque con Sita. While wandering in the forest, where he accepted a life of hardship, carrying his invincible bow and arrows in his hand, Lord Ramachandra deformed Ravana's sister, who was polluted with lusty desires by cutting off her nose and ears. Mientras vivía en el bosque, soportando muchas dificultades, el señor Ramachandra, que siempre llevaba su invencible arco y sus flechas, desfiguró a la hermana de Ravana, que estaba contaminada de deseos lujuriosos, cortándole la nariz y las orejas. He also killed her 14,000 Rakshasa friends, headed by Kara, Trishira, and Dushana. También mató a sus 14,000 amigos Rakshasas, encabezados por Kara, Trishira y Dushana. O King Parikshit, when Ravana, who had 10 heads on his shoulders, heard about the beautiful and attractive features of Sita, his mind was agitated by lusty desires, and he went to kidnap her. O rey Parikshit, cuando Ravana, que tenía sobre los hombros 10 cabezas, oyó hablar de los hermosos y atractivos rasgos de Sita, su mente se agitó con deseos lujuriosos y decidió raptarla. To distract Lord Ramachandra from his ashram, Ravana sent Maricha in the form of a golden deer. And when Lord Ramachandra saw that wonderful deer, he left his residence and followed it and finally killed it with a sharp arrow
just as Lord Shiva killed Daksha. Para alejar al señor Ramachandra de su ashram, Ravana envió a Maricha en la forma de un ciervo dorado. Al ver aquel maravilloso ciervo, el señor Ramachandra dejó su ashram y lo siguió, y finalmente lo mató con una afilada flecha, del mismo modo que el señor Shiva mató a Daksha. When Ramachandra entered the forest, and Lakshman was also absent, the worst of the Rakshasas, Ravana, kidnapped Sita Devi, the daughter of the king of Videha, just as a tiger seizes unprotected sheep when the shepherd is absent. Aprovechando que Ramachandra se había adentrado en el bosque y Lakshmana estaba también ausente, Ravana, el peor de los Rakshasas, raptó a Sita Devi, la hija del rey de Videha, del mismo modo que el tigre caza las indefensas ovejas, aprovechando la ausencia del pastor. Then Lord Ramachandra wandered in the forest with his brother Lakshmana, as if very much distressed due to separation from his wife. Anybody thinking maybe getting some water? No, see? Y tiene que ser caliente. Pero es frío, no. Caliente. So, let's see. Then Lord Ramachandra wandered in the forest with his brother Lakshman, as if very much distressed due to separation from his wife. El señor Ramachandra anduvo entonces por el bosque con su hermano Lakshmana, con la actitud desesperada de quien ha perdido a su esposa. Thus he showed by his personal example the condition of a person attached to women. De ese modo, con su ejemplo personal, mostró la condición de la persona apegada a las mujeres. No voy a leer el significado, lo puede leer cada uno que quiera. Verso 12. Lord Ramachandra, whose lotus feet are worshipped by Lord Brahma and Lord Shiva, had assumed the form of a human being. El señor Ramachandra, cuyos pies de lotos son adorados por el señor Brahma y el señor Shiva, había adoptado la forma de un ser humano. Thus he performed the funeral ceremony of Jatayu, who was killed by Ravana. Después de celebrar la ceremonia funeraria de Jatayu, que fue matado por Ravana, the Lord mató al demonio Kavanda y tras hacer amistad con los jefes de los monos, mató a Bali y organizó la liberación de Madre Sita. Entonces partió hacia la playa, a orillas del océano. The Lord then killed the demon named Kavanda, and after making friends with the monkey chiefs, killing Bali, and arranging for the deliverance of Mother Sita, he went to the beach of the ocean. After reaching the beach, Lord Ramachandra fasted for 3 days, awaiting the arrival of the ocean personified. Una vez en la playa, el señor Ramachandra ayunó durante 3 días, esperando la llegada de la personificación del océano. When the ocean did not come, the Lord exhibited his pastime of anger, and simply by his glancing over the ocean, all the living entities within it, including the crocodiles and sharks, were agitated by fear. Como el océano no hacía acto de presencia, el Señor manifestó sus pasatiempos de ira, y con una simple mirada que lanzó al mar, todas las entidades vivientes que lo habitaban se agitaron llenas de miedo. Then the personified ocean fearfully approached Lord Ramachandra
taking all paraphernalia to worship him. Falling at the Lord's feet, the personified ocean spoke as follows. Fue entonces cuando el océano en persona, muy asustado, se presentó ante el señor Ramachandra con todos los útiles necesarios para adorarle. Postrándose a los pies del loto del Señor, la personificación del mar dijo lo siguiente. All-pervading Supreme Person, we are dull-minded and did not understand who you are. But now we understand that you are the Supreme Person, the Master of the entire universe, the unchanging and original personality of Godhead. Oh Persona Suprema que estás en todas partes. Somos tan torpes que no hemos entendido quién eres. Ahora, sin embargo, sabemos que tú eres la Persona Suprema, el amo del universo entero, la personalidad de Dios original e inmutable. The demigods are infatuated with the mode of goodness, the Prajapatis with the mode of passion, and the Lord of Ghosts with the mode of ignorance, but you are the master of all these qualities. Los semidioses viven hechizados por la moralidad de la bondad, los Prajapatis por la moralidad de la pasión, y el Señor de los fantasmas por la moralidad de la ignorancia. Pero tú eres como el amo de todas esas cualidades. My Lord, you may use my waters as you like. Mi Señor, puedes hacer de mis aguas lo que desees. Indeed, you may cross it and go to the abode of Ravana, who is the great source of disturbance and crying for the three worlds. Puedes pasar por encima de ellas e ir a la morada de Ravana, la gran fuente de llanto y perturbación para los tres mundos. He is the son of Vishrava, but is condemned like urine. Aunque es el hijo de Vishrava, es despreciable como la orina. Please go, kill him, and thus regain your wife Sita Devi. Por favor, ve a matarle y recupera a tu esposa Sita Devi. O great hero, although my water presents no impediment to you going to Lanka, please construct a bridge over it to spread your transcendental fame. Oh gran héroe, aunque mis aguas no suponen ningún obstáculo a tu expedición a Lanka, te ruego que construyas un puente sobre ellas para así propagar tu fama trascendental. Upon seeing this wonderfully uncommon deed of your lordship, all the great heroes and kings in the future will glorify you. Al ver esa extraordinaria y maravillosa proeza de tu señoría, en el futuro todos los grandes héroes y reyes te glorificarán. Shukadeva Goswami said, after constructing a bridge over the ocean by throwing into the water the peaks of mountains whose trees and other vegetation had been shaken by the hands of great monkeys, Lord Ramachandra went to Lanka to release Sita Devi from the clutches of Ravana. Shukadeva Goswami dijo, después de construir un puente sobre el mar, lanzando al agua los picos de las montañas cuyos árboles y vegetación habían sido bien sacudidos por las manos de los grandes monos, el señor Ramachandra fue a Lanka para liberar a Sita Devi de las garras de Ravana. With the direction and help of Vibhishana, Ravana's brother, the Lord, along with the monkey soldiers headed by Sugriva, Nila, and Hanuman, entered Ravana's kingdom, Lanka, which had previously been burned by Hanuman. Con las indicaciones de la ayuda de Vibhishana, el hermano de Ravana, el Señor y el ejército de los monos mandado por Sugriva, Nila y Hanuman entraron en el reino de Ravana, Lanka, que ya Hanuman había encendido. Significado.
Great mountain peaks covered with trees and plants were thrown into the sea by the monkey soldiers and began to float by the supreme will of the Lord. Por la voluntad suprema del Señor, los grandes picos montañosos cubiertos de árboles y vegetación que los soldados monos arrojaban al mar flotaban sin hundirse. By the supreme will of the Lord, many great planets float weightlessly in space, like swabs of cotton. Por la voluntad suprema del Señor, muchos grandes planetas flotan ingrávidos como copos de algodón en el espacio. If this is possible, why should great mountain peaks not be able to float on water? Si eso es posible, ¿por qué no habrían de flotar en el agua grandes picos de montaña? This is the omnipotence of the Supreme Personality of Godhead. Esa es la omnipotencia de la Suprema Personalidad de Dios. He can do anything and everything he likes, because he's not under the control of the material nature. Indeed, material nature is controlled by him. Él puede hacer todo lo que desee, pues no está bajo el control de la naturaleza material. De hecho, él es quien controla la naturaleza material. Marya Dyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. Only under his direction does Prakriti or material nature work. La naturaleza material Prakriti actúa solo porque él la dirige. Similar information is given in the Brahma Samhita. Una información semejante se da en la Brahma Samhita. Yasyagya Brahmati Sambrita Kala Chakro Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Describing how material nature works, the Brahma Samhita says that the sun moves as desired by the Supreme Personality of Godhead. Explicando el funcionamiento de la naturaleza material, la Brahma Samhita dice que el sol se mueve conforme al deseo de la Suprema Personalidad de Dios. Consequently, for Lord Ramachandra to construct a bridge over the Indian Ocean with the help of monkey soldiers who threw great mountain peaks into the water is not at all wonderful. Por lo tanto, el hecho de que el señor Ramachandra construyese un puente sobre el océano Índico con la ayuda del ejército de monos no es algo maravilloso. It is wonderful only in the sense that it has kept the name and fame of Lord Ramachandra eternally celebrated. Es maravilloso solo en el sentido de que por ese acto el nombre y la fama del señor Ramachandra se siguen glorificando eternamente. So, let's see, how are we doing? Vamos por lo menos unos más hasta que por lo menos muera Ravana, si no, nos quedamos así a medias. After entering Lanka, the monkey soldiers, led by chiefs like Sugriva, Nila, and Hanuman, occupied all the sporting houses, granaries, treasuries, palace doorways, city gates, assembly houses, palace frontages, and even the resting houses of the pigeons. Cuando entraron en Lanka, los soldados monos, guiados por jefes tales como Sugriva, Nila y Hanuman, ocuparon todas las casas de recreo, los graneros, los almacenes de tesoros, los portales de los palacios, las puertas de la ciudad, las casas de asamblea, las fachadas de los palacios, incluso los palomares. When the city's crossroads, platforms, flags, and golden water pots on its domes were all destroyed, the entire city of Lanka appeared like a river disturbed by a herd of elephants. Con todas las encrucijadas, los estrados, las banderas y las vasijas doradas de sus cúpulas destruidos, la ciudad de Lanka parecía un río agitado por una manada de elefantes. When Ravana, the master of the Rakshasas, saw these disturbances created by the monkey soldiers, he called for a ver los trastornos causados por el ejército de monos. Ravana, el señor de los Rakshasas, llamó a
Nikumba, Kumbha, Dhumraksha, Durmukha, Surantaka, Narantaka, and other Rakshasas, y otros Rakshasas. Along with his son Indrajit, junto con su hijo Indrajit. Then he called for, seguidamente llamó a Prahasta, Atikaya, Vikampana, and finally Kumbhakarna. Al final también a este. And then he induced all his followers to fight against the enemies. Y incitó a todos los seguidores a luchar contra los enemigos. Lord Ramachandra, surrounded by Lakshman and monkey soldiers like Sugriva, Hanuman, Gandama, Nila, Angada, Jambavan, and Panasa attacked the soldiers of Rakshasas who were fully equipped with various invincible weapons like swords, lances, bows, prashas, rishtas, shakti arrows, gadgas, and tomaras. El señor Ramachandra, rodeado por Lakshmana y soldados monos tales como Sugriva, Hanuman, Gandamada, Nila, Angada, Jambava y Panasa, atacó a los soldados rakshasas que estaban perfectamente equipados con armas invencibles, tales como espadas, lanzas, arcos, prasas, rishtis, flechas shakti, gadas y tomaras. Angada and the other commanders of the soldiers of Ramachandra faced the elephants, infantry, horses, and chariots of the enemy and hurled against them big trees, mountain peaks, clubs, and arrows. Angada y los demás generales de los ejércitos de Ramachandra se enfrentaron a los elefantes, la infantería, los caballos y las cuadrigas del enemigo y lanzaron contra ellos grandes árboles, picos de montaña, mazas y flechas. Thus the soldiers of Lord Ramachandra killed Ravana's soldiers who had lost all good fortune because Ravana had been condemned by the anger of Mother Sita. De ese modo los soldados del señor Ramachandra mataron a los soldados de Ravana, que habían perdido toda su buena fortuna desde que Ravana provocó la ira de Madre Sita. Purport, significado. The soldiers of Lord Ramachandra recruited in the jungle were all monkeys and did not have proper equipment with which to fight the soldiers of Ravana. Los soldados del señor Ramachandra eran monos reclutados en la jungla y no poseían el armamento adecuado para enfrentarse a los soldados de Ravana. Ravana's soldiers were equipped with weapons of modern warfare, whereas the monkeys could only throw stones, mountain peaks, and trees. Los soldados de Ravana estaban equipados con las armas más modernas. Significa lo que significa. Pues seguramente más avanzadas que las nuestras de hoy día. Mientras que los monos solo podían tirarles piedras, picos de montañas y árboles. It was only Lord Ramachandra and Lakshman who shot some arrows. El señor Ramachandra y Lakshmana fueron los únicos que dispararon algunas flechas. But because the soldiers of Ravana were condemned by the curse of Mother Sita, the monkeys were able to kill them simply by throwing stones and trees. Sin embargo, debido a que sobre los soldados de Ravana pesaba la maldición de Madre Sita, los monos pudieron matarles con las piedras y árboles que les arrojaron. There are two kinds of strength, Daiva and Purushakara. Hay dos tipos de fuerza, Daiva y Purushakara. Daiva refers to the strength achieved from the transcendence, and Purushakara refers to the strength organized by one's own intelligence and power.
Daiva es la fuerza que se obtiene de la trascendencia. Y Purushakara es la fuerza organizada mediante nuestra propia inteligencia y poder. Transcendental power is always superior to the power of the materialist. El poder trascendental siempre es superior al poder de los materialistas. Depending on the mercy of the Supreme Lord, one must fight one's enemy even though one may not be equipped with modern weapons. Dependiendo de la misericordia del Señor Supremo, podremos hacer frente a nuestros enemigos aunque no estemos equipados con armas modernas. Therefore, Krishna instructed Arjuna, por lo tanto, Krishna aconsejó a Arjuna, Mam anusmara yudyacha. Think of me and fight. Piensa en mí y lucha. We should fight our enemy to the best of our ability, but for victory we must depend on the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Debemos hacer frente a nuestros enemigos con todas nuestras fuerzas, pero para obtener la victoria debemos depender de la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. So, we are getting near the end. Vamos a llegar al final. Thereafter, when Ravana, the king of the Rakshasas, observed that his soldiers had been lost, he was extremely angry. Viendo que había perdido a sus soldados, Ravana, el rey de los Rakshasas, se puso muy furioso. Thus he mounted his airplane, which was decorated with flowers, and proceeded toward Lord Ramachandra, who sat on the effulgent chariot brought by Matali, the chariot driver of Indra. Entonces montó en su avión, decorado con flores, y avanzó hacia el señor Ramachandra, que le esperaba en la refulgente cuadriga que le había traído Matali, el auriga de Indra. Then Ravana struck Lord Ramachandra with sharp arrows. Con sus afiladas flechas, Ravana atacó al señor Ramachandra. Now, Ramachandra will speak. Ahora va a hablar Ramachandra. Ramachandra says to Ravana, ahora voy a intentar pronunciarlo bien. It's going to be quite strong, ¿no? Ramachandra ahora va a decir algo a Ravana. Vamos a intentar entonarlo bien. You are the most abominable of the man-eaters, ¿no? Eres el más abominable de los caníbales. Indeed, you are like their stool. En verdad, eres como su excremento. You resemble a dog, for as a dog steals eatables from the kitchen in the absence of the householder, in my absence you kidnapped my wife Sita Devi. Eres como un perro que roba comida de la cocina cuando el dueño no está en casa, pues te aprovechaste de mi ausencia para raptar a mi esposa Sita Devi. Therefore, as Yamaraj punishes sinful men, I shall also punish you. Por eso voy a castigarte del mismo modo que Yamaraj castiga a los pecadores. You are most abominable, sinful, and shameless. Eres la persona más despreciable, pecadora y desvergonzada. Today, therefore, I, whose attempt never failed, shall punish you. Por eso yo, el que nunca fracasa en sus empeños, voy a castigarte hoy mismo. So, now, el último verso. After thus rebuking Ravana, Lord Ramachandra fixed an arrow on his bow. Después de reñir a Ravana con esas palabras, el señor Ramachandra armó su arco con una flecha. He aimed at Ravana and released the arrow.
le apuntó contra Ravana y la disparó. The arrow pierced Ravana's heart like a thunderbolt. La flecha atravesó el corazón de Ravana como un rayo. Upon seeing this, Ravana's followers raised a tumultuous sound, crying. Al ver aquello, un estruendoso clamor se levantó entre los seguidores de Ravana que gritaban, Alas, alas, what has happened? What has happened? Oh no, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? So what has happened? ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Ravana, vomiting blood from his 10 mouths, fell from his airplane. ¿No? Ravana, vomitando sangre por sus 10 bocas, caía de su avión. ¡Haribo! No muy convencidos. Just as a pious man falls to earth from the heavenly planets when the results of his pious activities are exhausted. Del mismo modo que una persona piadosa cae de los planetas celestiales a la Tierra cuando se agotan los resultados de sus actividades piadosas. So actually this is it. Now after that all the women start to cry, so we don't have to read that. ¿No? Después de todo esto, todas las mujeres empiezan a llorar. Entonces, los hombres ya están muertos, ahora no tienen nadie para llorar, las esposas lloran. Y ahí se acabó esta parte. Quedan todavía unos 20 y tantos versos para el resto, como vuelve luego a Ayodhya y todo eso. Todo muy resumido, muy rápido. Vibhishana se va a instalar, se ha instalado como rey de Lanka, y Ramachandra vuelve a Ayodhya, y de momento todo bien, hasta el capítulo siguiente, cuando se describe cómo gobierna el mundo. So, that's it for now. Any comments, questions, algunas preguntas, comentarios? En la historia de Ramachandra, al principio, en el libro de Valmiki, se explica la historia de que el señor Rama descendió y le dijo a Valmiki que escribiera el Ramayana. Entonces, Valmiki le instruyó a los hijos de Rama, Lava y Kusa, los 24.000 versos cuando eran jóvenes. Entonces les dijo que fueran por el mundo recitándolos. Entonces dice que una vez fueron al reino de Kosala, la capital Ayodhya, y Rama no conocía a sus hijos. ¿Cómo es esto que no los conocía? Tú me preguntas a mí. Sí. No tengo ni idea. No, Yo no he estudiado el Ramayana. Hay que estudiar el Ramayana y a lo mejor algo se va a decir. ¿Cómo es que no los conocía? Pues como te digo, no lo sé. Y si buscamos, creo que Prabhupada nunca habla sobre ese tema, entonces no lo sé. Todo lo que no está en los libros de Prabhupada, no lo sé. Así de sencillo. Si encuentras alguna fuente fidedigna, a lo mejor tienes respuesta. Pero, ¿es importante? No. Si fuera importante, Prabhupada hubiera hablado de él. Eso siempre es mi respuesta. Cuando me hacen preguntas de ese tipo, ¿qué sé yo? ¿Qué voy a saber? ¿No? O el Mahabharata, que tiene más versos aún. Hay tantas historias. Eso como, ¿qué sé yo? Prabhupada no habla de eso, entonces yo tampoco no lo sé. Si es una falta, pues puede ser. Pero no me la buscas en mí porque... no lo sé. Pero no lo sé. ¿Cómo puede ser? Bueno, hay muchas cosas donde podemos preguntar cómo puede ser. Pero, como hemos visto, en algún verso se dice, Ramachandra asuma y juega el papel de un ser humano ordinario. Un ser humano ordinario, un padre, a veces tampoco a lo mejor no conozca a sus hijos. Fact is, ¿no? El hecho es que los hijos nacieron en el bosque después de que Sita había sido exiliada.
Entonces Ramachandra no tenía, ¿no? Es como la mujer se queda embarazada, se va y da a luz y tú nunca has visto a tus hijos. Y a lo mejor algún día se presentan, soy tu hijo. Y, ¿así? ¿No? Bueno, hay que hacer una prueba de DNA hoy día, si no, ¿cómo se sabe? Entonces, algo parecido, ellos nunca se habían encontrado antes, entonces no lo sabían. No se puede decir, pero es la suprema personalidad de Dios, Él sabe de todo. No, porque en ese papel juega un ser como eso de ser, ¿no? Muestra como una persona ordinaria que se lamenta por la ausencia de la esposa, como un hombre apegado a las mujeres. Lee el significado. ¿Cómo puede ser? Eso es el Señor Supremo, sí, pero juega el papel de un ser humano. Ya tenemos la respuesta, por eso no conocía a sus hijos. Dice que cuando los vio, Ramachandra vio a Lava y Kusa recitando los 24.000 versos. Ellos iban vestidos como ascetas, pero él veía que realmente eran chátrias. Ajá. Y los identificó como sus hijos. Ya está. Tú me das ¿por qué me preguntas a mí? Dame la respuesta tú. Que el Valmiki los había entrenado en su base. Ya está. Perfecto. ¿Algo más? El plan era ahora pero antes de todo, porque si no, no se va a hacer. Vamos a cantar por lo menos brevemente, Prabhupada también lo hizo, el mantra voy a ponerlo en la pantalla, que es muy sencillo, que todos conocemos durante un ratito, que es este, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce. Lo único que es básicamente fidedigno, porque hay alguna canción de Ramachandra que anda en la India por ahí, pero y Gandhi la usó y Prabhupada dice es todo política. No usan Ramachandra porque como era rey, el rey ideal, la gente aspira a Raj Ram, tener una sociedad, una circunstancia perfecta donde todo el mundo es feliz en este mundo. Pues sí, pero no. Pero bueno, esa parte sí está bien. Ok, vamos a cantar un poquito y luego los niños van a presentar alguna parte también del Ramayana, que es todavía por saber cuál sea. Ok, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sitaram Lakshman Hanuman ki jai. Okay. Ragupati Raja Ragupati Raja
Jaya